Cristo vive y te quiere vivo. Con estas palabras comienza el Papa Francisco su exhortación apostólica Christus Vivit, una carta escrita especialmente para los jóvenes, pero también para todo el pueblo de Dios. Bienvenidos a este episodio de Aprendiendo a Vivir. Soy Osiris junto a Adriana y Nosby. Reflexionaremos sobre los primeros capítulos de este documento lleno de esperanza y renovación. Este documento es un mensaje vibrante que nos invita a ver a Jesús como la fuente de una juventud renovada. Como dice el Papa Francisco en el numeral 1, y cito textualmente, Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Cierro la cita. Me emociona muchísimo que reflexionemos juntos sobre este texto, ya que el Papa Francisco nos recuerda que esta carta no solo es para los jóvenes cristianos, sino para toda la Iglesia. En el numeral 3, cito, la reflexión sobre los jóvenes para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Cierro cita. Es así como vamos a empezar a desglosar estos capítulos. ¿Qué tal si iniciamos con el capítulo número 1, el cual se llama ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Francisco comienza este capítulo invitándonos a reflexionar sobre los jóvenes en la Escritura. En el numeral 5 nos dice, cito textualmente, rescatemos algunos tesoros de las Sagradas Escrituras, donde varias veces se habla de los jóvenes y de cómo el Señor sale en su encuentro. Cierro cita. Este recorrido inicia donde encontramos ejemplos poderosos de cómo Dios elige a los jóvenes para cumplir estas misiones importantes. Uno de los primeros casos que el Papa menciona es el de José. En el numeral 6, él recuerda cómo siendo el más pequeño de su familia, Dios le comunicó grandes sueños. Estos sueños no solo cambiaron su vida, sino que lo llevaron a ser un instrumento clave para salvar a su pueblo. ¿Qué les enseña esto? Bueno, especialmente a mí me impacta que aunque José era muy joven, su papel fue muy importante dentro de lo que fue la historia del cristianismo, ya que nos muestra que Dios no ve nuestra edad como un límite, sino como nuestro potencial o nuestra oportunidad, debido a que este es el recordatorio de que los jóvenes no deben subestimarse ni dejar que otros los subestimen por un tema de edad, sino que tienen la capacidad suficiente de hacer cosas por el hecho de que tienen la energía. Esto es cierto, y otro ejemplo es el de Gideon, quien tuvo la valentía de cuestionar a Dios y dijo, sí Dios, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? En lugar de reprenderlo, Dios lo fortaleció y le dijo, ven con esa fuerza que tienes a salvar a Israel. Esto demuestra que incluso nuestras dudas pueden ser el punto de partida para una misión bastante transformadora. Así es, también podemos encontrar el caso de Samuel, un joven que no sabía cómo responder al llamado de Dios, pero gracias a la guía de un adulto pudo decir, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué opinan de la importancia, muchachas, de los mentores en este caso? Ya vemos que es clave, que los jóvenes muchas veces necesitan a alguien que los oriente y los ayude a discernir su camino. Este relato nos recuerda que la comunidad y la experiencia son mayores y fundamentales para que los jóvenes descubran cuál es su vocación y que los inspiran. Claro, y luego también está el ejemplo de David, quien fue elegido por Dios mientras aún cuidaba a sus ovejas. También está el profeta Samuel, que reconoció que Dios mira el corazón y no las apariencias. Esto también es un recordatorio de que no importa cuán ordinario parezca nuestro contexto, Dios ve lo extraordinario en nosotros. No podemos olvidar tampoco a Jeremías cuando dijo, soy demasiado joven, y Dios le respondió, no temas porque yo estoy contigo. Esto, muchachas, también es un claro ejemplo de que nuestras inseguridades no son un obstáculo para Dios. También hay ejemplos de mujeres jóvenes, no hay que olvidar a las mujeres. Por ejemplo, la muchacha judía que ayudó al militar Naaman a curarse, o a Ruth, que demostró esta generosidad y valentía al quedarse con su suegra en momentos difíciles. ¿Qué piensas de estas historias? En lo personal a mí me inspiran demasiado, porque nos muestran que no se necesita estar en una posición de poder para hacer un acto de bien, sino que se necesita la fe y la determinación, que son características fundamentales
para marcar una diferencia significativa, ya sea en la vida de otras personas o en la misma sociedad. Esto es totalmente verdad, también es una cuestión de valentía y estas mujeres realmente nos enseñan que la bondad, la lealtad y la audacia pueden transformar vidas incluso en medio de las adversidades. Pasando al Nuevo Testamento, Francisco menciona la parábola del hijo pródigo. Este relato resalta cómo el corazón joven es capaz de recapacitar, levantarse y empezar de nuevo. ¿Qué les dice esta historia? Bueno, realmente esta historia del hijo pródigo es muy significativa porque el hijo menor cometió errores, pero aún así tuvo la valentía o el valor de regresar a casa, y esto nos enseña que los jóvenes no debemos tener miedo de equivocarnos, sino más bien estar tranquilos porque siempre hay una oportunidad para corregir. Y el contraste de todo esto con el hermano mayor es importante, porque ya que aunque cometió errores, no cometió los mismos que su otro hermano. Su corazón estaba lleno de resentimiento, y esto nos recuerda que la verdadera juventud no está en la edad, sino en la capacidad de amar y perdonar. Así es, Francisco también habla de Jesús como el eternamente joven. En el numeral 13 menciona que él quiere regalarnos un corazón renovado, lleno de misericordia, bondad, paciencia. Esto creo que es una invitación a despojarnos de lo que nos enriquece espiritualmente y a revestirnos de la. Ahora bien, ¿qué tal si pasamos a hablar un poco acerca de la actitud de Jesús hacia los jóvenes, que es algo que se menciona en este documento? En el numeral 14, el Papa menciona que Jesús valoraba a los jóvenes y criticaba a quienes los menospreciaban. Él decía que el mayor entre ustedes sea como el más joven. ¿Cómo interpretan ustedes esta actitud? Bueno, yo creo que Jesús estaba rompiendo las estructuras sociales, donde las personas mayores siempre eran los que tenían la oportunidad y los jóvenes no se sentían de ninguna forma. Nos muestra que la juventud no debe ser medida por la experiencia, sino por la apertura y la disposición para aprender a vivir, y yo también diría que con esas ganas de aprender a vivir y saber hacerlo bien de alguna u otra forma. Claro, y por lo menos en el numeral 15, Francisco añade que los jóvenes deben soñar cosas grandes y atreverse a más. Dice, cito textualmente, que nadie menosprecie tu juventud. Cierro cita. Esto es un llamado a los jóvenes a ser valientes y a confiar en su capacidad de hacer el bien. ¿Qué creen que podamos concluir de este capítulo? Bueno, yo creo que este capítulo nos deja lecciones profundas. Primero, que la juventud es un tiempo de posibilidades infinitas, pero también es de responsabilidad. La Biblia está llena de ejemplos que con fe y valentía respondieron al llamado de Dios. También aprendemos que Dios no se fija en nuestras limitaciones, sino más bien en nuestro potencial. Y esto lo podemos ver desde José hasta Jeremías, pasando por el hijo pródigo, como ya lo mencionamos, y todos estos relatos que realmente nos invitan a confiar en que somos capaces de grandes cosas. Y por último nos deja una gran reflexión, que va más allá de que la juventud no está en cómo nos veamos, sino que realmente la misma está en el corazón, en la capacidad de soñar, amar y perdonar. Jesús es el eternamente joven y nos invitan a vivir con esperanza y propósito. Así es. Ahora vamos con el capítulo número 2, titulado Jesucristo siempre joven. En el capítulo 2 de Christus Vivi, Francisco nos invita a contemplar a Jesús como el modelo de juventud eterna. Nos dice en el numeral 22, cito, Jesús es joven entre los jóvenes para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. Cierro cita. Este mensaje es crucial porque muestra cómo Jesús vivió plenamente en esta etapa de la vida, santificándola. Y hablando de la juventud de Jesús, en el numeral 23 de este documento, el Papa Francisco nos recuerda que Jesús entregó su vida en la plenitud de su juventud. Desde el inicio de su misión pública, Jesús se preparó para darlo absolutamente todo, viviendo cada etapa de su vida como una preparación para su misión suprema. Es impresionante pensar que Jesús no improvisó su sacrificio, sino que toda su vida Él supo a lo que venía y fue su preparación. Nos enseña que cada etapa de nuestra juventud, incluso los pequeños momentos, realmente tienen un propósito que nos orienta hacia nuestra misión en este plano terrenal. Exacto, y el Evangelio nos muestra episodios claves de su juventud
como su bautismo en el Jordán, donde recibió la afirmación del Padre: tú eres mi Hijo amado. Este momento marcó el inicio de su misión y nos recuerda que cada joven está llamado a descubrir su propia misión con la certeza de ser amado por Dios. Así es, y también debemos recordar el relato de su adolescencia cuando se perdió en el templo y respondió a sus padres: no sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Esto muestra su profundo sentimiento o sentido de misión, pero también su conexión con su familia y su comunidad. Y de esta forma, Jesús no vivió aislado. En el numeral 28, Francisco menciona que Jesús era un joven integrado a su pueblo. Aprendió el oficio de carpintero de su padre José, se relacionó con los demás y vivió una vida sencilla. Esto nos muestra que la santidad no está separada de la vida cotidiana. Jesús trabajaba, compartía alegrías y desafíos, y era un joven más en su comunidad. Esto nos invita a encontrar nuestra misión en nuestra vida diaria, sin necesidad de hacer grandes eventos o realizar los mismos. Además, en el numeral 29 se describe cómo Jesús participaba en las caravanas familiares durante las peregrinaciones a Jerusalén. Esto refleja su cercanía con los demás y su capacidad también para compartir la vida comunitaria, algo realmente fundamental en la fe. Claro, y es así como el numeral 30, Francisco nos dice que la juventud de Jesús es una inspiración para cada joven que busca su misión. Jesús maduró en su relación con el Padre, en su pertenencia a una familia y en su compromiso con la comunidad. Pero, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, yo creo que esto realmente nos desafía a crecer integralmente, no solo en lo espiritual, sino también en lo humano. Y esto también lo podemos ver porque Jesús nos enseña a estar abiertos al Espíritu Santo, pero también a ser responsables en nuestras relaciones y tareas diarias. Además que en el numeral 31 se resalta que Jesús ilumina desde su propia juventud. Cito: Él fue verdaderamente uno de ustedes, y en Él se pueden reconocer muchas notas de sus corazones jóvenes. Cierro cita. Esto significa que Jesús entiende cada una de nuestras luchas y desafíos porque Él mismo también vivió las suyas. En el numeral 34, hablando o refiriéndose un poco más acerca de la juventud de la Iglesia, el Papa Francisco afirma que la misma no solo es una etapa de la vida, sino un estado del corazón. Incluso una institución tan antigua como lo es la Iglesia puede renovarse y volver a ser joven cuando recuerda su primer amor y busca la fuerza de Cristo. Y para dar continuidad a este punto del numeral 35, el Papa nos llama a pedir que la Iglesia sea siempre joven. Cito: es joven cuando recibe la fuerza y siempre nueva de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Cierro cita. Esto nos invita a participar activamente en la renovación de nuestra fe y de nuestra comunidad. También es un desafío a no quedarnos en una iglesia cerrada en sí misma, sino a ser una comunidad que escucha, dialoga y se renueva constantemente, ya que la iglesia, como la misma civilización, tiene que ir renovándose para no perder a este público joven y poder siempre estar junto con ellos, ya que esto también lo menciona Francisco en el numeral 39. Ahora bien, hablemos de la Madre de Jesucristo, María, la joven de Nazaret. En el numeral 43, Francisco nos presenta a María como el modelo de una iglesia joven. Fue una joven que dijo sí con valentía y sin reservas, confiando plenamente en Dios. El Papa destaca que su sí no fue un acto pasivo, sino un compromiso decidido. María básicamente es la influencer de Dios. ¿Cómo la llama Francisco? Porque su ejemplo nos impulsa a confiar en nuestras promesas y a vivir con esperanza y mucha audacia. María también nos enseña a acompañar y sostener a los demás, incluso en el dolor, como lo hizo con Jesús en la cruz. Es una figura de fortaleza y esperanza para todos los jóvenes que desean buscar su camino. Claro que sí. Este capítulo concluye recordándonos que el corazón de la iglesia está lleno de jóvenes santos que dieron su vida por Cristo,
desde San Francisco de Asís hasta la beata Chiara Badano. Estos ejemplos nos muestran que la juventud puede ser un tiempo de entrega radical en el Evangelio, en este caso de la Iglesia Católica. Y cada uno de estos jóvenes, como Santo Domingo Sabio o Santa Teresa del Niño Jesús, vivió su fe de manera única, pero siempre con alegría y mucha generosidad. Nos inspiran también a vivir con autenticidad y a buscar la santidad en nuestra vida cotidiana. Francisco también nos comenta en el numeral 50, y cito: a través de la santidad de los jóvenes, la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. Cierro cita. Esto nos anima a ser parte de esta renovación, viviendo con pasión y fidelidad a nuestra fe, indiferentemente de la que sea. Sí, yo creo que para la conclusión de este capítulo es que nos deja una imagen clara de que Jesús fue un modelo de juventud eterno. Su vida nos inspira a buscar nuestra misión con confianza, sabiendo que somos amados por el Padre. Este capítulo también nos recuerda que la Iglesia necesita de los jóvenes para mantenerse viva y renovada. Somos llamados a aportar nuestra energía, nuestra creatividad y entusiasmo para construir una comunidad que refleje siempre el amor de Dios. Y María, como la joven de Nazaret, nos enseña que con fe y valentía podemos responder a todos los desafíos que se enfrentan en nuestra época, confiando en Dios, que nos acompañará en cada uno de los pasos que tengamos que afrontar. Ahora bien, ¿qué tal si pasamos al capítulo 3 de este documento, el cual lleva por nombre Ustedes son el ahora de Dios? En este capítulo de Christus Vivit, el Papa Francisco nos lanza un mensaje directo. Los jóvenes no son solo el futuro, sino que también son el presente. En el numeral 64 nos recuerda, y cito textualmente: son el presente, lo están enriqueciendo con su aporte. Un joven ya no es un niño, está en un momento de la vida en que comienza a tomar distintas responsabilidades. Cierro cita. Esto nos invita básicamente a reflexionar. ¿Cómo son los jóvenes hoy en día y a qué se están enfrentando ellos? Claro, el Papa menciona en el número 65 que la Iglesia no siempre escucha con empatía a los jóvenes. A veces los adultos prefieren dar respuestas establecidas en lugar de aceptar las preguntas y provocaciones de los jóvenes. Esto yo creo que es un desafío bastante grande. Creo que este es uno de los puntos más críticos. Los jóvenes tienen inquietudes auténticas, pero cuando no se las escuchan, sienten que no forman parte de la conversación. Francisco en este documento nos anima a abandonar los esquemas rígidos, cuadrados, y a abrirnos a su aporte, porque esto enriquece a toda la comunidad. Y es que de esta manera los jóvenes siempre tienen esta chispa de curiosidad y quieren saber más, no podemos negarle a hacer preguntas, ya que también en el numeral 67 el Papa nos recuerda que en el corazón de cada joven es tierra sagrada, que lleva en sí semillas de vida divina. Esto nos invita a acercarnos a los jóvenes con respeto y humildad, reconociendo su valor y su capacidad para transformar el mundo. Francisco también nos habla de la diversidad entre los jóvenes. En el numeral 68 señala que no hay una sola juventud, sino muchas. Los jóvenes de diferentes regiones, contextos, culturas, viven realidades muy distintas. Esto realmente es un punto muy importante porque no podemos generalizar cuando estamos hablando de jóvenes. Algunos viven en contextos de oportunidades y otros se enfrentan ya sea a la exclusión o a la persecución, también a ser juzgados, y esto realmente nos invita a reconocer esta diversidad para así poder comprender más sus necesidades y desafíos. Y es que es así, porque en el numeral 69 el Papa nos recuerda que incluso dentro de un mismo país, los jóvenes no se enfrentan a las mismas situaciones. No es igual mi experiencia como caraqueña a la experiencia de Osiris, que es de La Guaira. Esto puede variar enormemente y esto nos explica más a desafiar y estar atentos y específicamente a saber cuáles son los retos que tienen los jóvenes para poder ayudarlos y acompañarlos durante este proceso. Y es que también debemos tener en cuenta las cosas que usualmente le suelen suceder a los jóvenes. Francisco no se detiene en teorías abstractas y esto lo podemos notar en el numeral 71, ya que afirma que la juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto,
Lo que existe son jóvenes con vidas concretas, muchas veces marcadas por el sufrimiento, la manipulación o la exclusión. Y es que es así como puede ser muy desgarrador y lamentable como en el numeral 72 el Papa menciona a todos los contextos que los jóvenes se enfrentan hoy en día en cuanto al tema de violencia, ya que tenemos temas sobre la mesa como lo son las guerras, las tratas de personas, la explotación sexual y bueno, tenemos así muchísimos más de los cuales son muy graves. Lo que nos va a frenar a sentarnos y decir cómo estamos ayudando como sociedad en la iglesia a estos jóvenes. Sí, y lo que más impacta es este llamado del Papa Francisco a no acostumbrarnos al sufrimiento de los jóvenes. En el numeral 75 nos dice que debemos aprender a llorar por ellos y acompañarlos en su dolor, porque solo desde la compasión genuina podemos ofrecerle esperanza. No solo esto, sino que también otro tema clave que aborda el Papa en este documento es el impacto del mundo digital. En el numeral 86 dice que el entorno digital no es solo una herramienta, sino una cultura que afecta profundamente cómo los jóvenes se relacionan, aprenden y se ven a sí mismos. Pero también hay que advertir sobre los riesgos que conllevan a los mismos, ya que en el numeral 88 se menciona que el ambiente digital puede convertirse en un espacio de soledad, donde estén totalmente aislados los jóvenes, manipulación y violencia, pero de esta manera cibernética, ya que ahora tenemos hoy en día términos que antes no existían. Tratamos sobre el ciberacoso, la difusión de la pornografía y no sabemos realmente cómo abordar estos temas en la actualidad social. Sí, yo creo que el desafío está en equilibrar estos beneficios de la tecnología con una buena educación que fomente el sentido crítico y las relaciones auténticas. Como dice el Papa, no se trata de rechazar el mundo digital, porque al final es el mundo en el que vivimos actualmente, sino de aprender a usarlo para construir un lugar En lugar de destruir claramente. Luego tenemos también los migrantes como paradigmas en nuestros tiempos, ya que como sabemos con tantos temas de violencia como lo son las guerras, ahora la migración es un tema que está muy en la palestra. En el numeral 91, Francisco nos habla de los jóvenes migrantes. Muchos de ellos huyen, ya sea muy bien de la guerra, de la pobreza o de la misma persecución, buscando de mejorar su futuro como jóvenes en el mundo. Sí, bueno, y estas historias nos llaman a ser más solidarios y a reconocer el sufrimiento de quienes buscan esperanza. El Papa también destaca cómo la migración puede ser una oportunidad de encuentro y enriquecimiento mutuo si tenemos una actitud positiva. Sin embargo, también señala los riesgos de la xenofobia y la explotación, creo que es importante también mencionarlo. En el numeral 93 nos invita a no caer en narrativas que deshumanicen a los migrantes, especialmente a los jóvenes. Esto es crucial para construir una sociedad más justa y más fraterna. Es por esto que debemos buscar la manera de ponerle fin a todo tipo de abusos. Otro tema que aborda el Papa en este documento es el escándalo de los abusos dentro de la Iglesia. El numeral 95 reconoce el sufrimiento de las víctimas y la gravedad de estos pecados que representan un obstáculo serio para la misión de la Iglesia. Y esto es un llamado a la transparencia y a la justicia. Francisco nos pide explícitamente que nunca dejemos de luchar en contra de estas atrocidades y que adoptemos medidas claras para prevenirlas. También nos invita a reconocer el trabajo honesto y dedicado de la mayoría de los sacerdotes y laicos y no solamente quedarnos con este panorama que es totalmente negativo. Claro, y el Papa también nos recuerda que los jóvenes tienen un papel crucial en la renovación de la Iglesia. Su entusiasmo y su capacidad de soñar puede ayudarnos a superar este momento oscuro y construir una iglesia más auténtica y obviamente coherente. Pero evidentemente todo esto tiene una salida. Francisco va concluyendo este capítulo con un mensaje de esperanza. En el numeral 104 nos dice que incluso en las situaciones más oscuras siempre hay una salida como siempre se ha dicho, al final del túnel siempre está la luz. Como ejemplo, al joven venerable Carlos Acutis,
quien usó la tecnología para transmitir el evangelio y todos estos valores positivos. También nos advierte en el numeral 107 que no debemos dejar por nada del mundo que nos roben la alegría y sobre todo la esperanza. Nos llama a ser más, a vivir nuestra juventud con autenticidad y a reconocer que estamos llamados para mucho. Finalmente, en el numeral 109 nos recuerda que Jesús siempre está dispuesto a renovarnos, incluso cuando nos sentimos débiles, desilusionados, nos anima a vivir nuestra juventud con un tiempo de entrega generosa y sacrificios que más adelante nos darán frutos. Ahora, para concluir este capítulo, podemos quedarnos con la idea de que los jóvenes son claramente el presente y el ahora de Dios. No podemos esperar a que sean el futuro, ya que ellos no lo están viviendo, no pueden construir algo que no ha pasado. La energía y la creatividad son esenciales para transformar el mundo en el que nos encontramos hoy en día. Así es, y también nos invita a mirar con compasión las realidades de otros jóvenes, a esas realidades difíciles que pues ellos enfrentan y a acompañarlos con empatía, escuchándolos, apoyándolos, siempre en su camino. Claro, yo siento que como nosotros en nuestra juventud, que todavía nos queda bastante, nos desafía a construir, amar y ser una luz en un mundo que tanto lo necesita. Como dice Francisco, no seamos fotocopias, seamos originales. Ahora procederemos con el capítulo 4, que lleva por título El gran anuncio para todos los jóvenes. En este capítulo, Francisco nos comparte lo más importante, lo primero que todos los jóvenes deben escuchar. En el numeral 111 nos dice, y cito textualmente, es un anuncio que incluye 3 grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre una y otra vez. Cierro cita. Estas 3 verdades son el corazón del mensaje de Cristo para los jóvenes. La primera verdad es que Dios te ama, y esta es simple pero muy profunda, ya que en el numeral 112 Francisco nos invita a recordarlo siempre, ya que muchas veces sentimos que lo escuchamos, pero realmente no le prestamos la suficiente atención. Este amor es incondicional, no depende de nuestras circunstancias ni de lo que hayamos hecho. ¿Qué les inspira este mensaje a ustedes, muchachos? Esto me recuerda a que el amor de Dios es como un refugio. En el numeral 113, el Papa lo compara con un padre que nos sostiene firmemente y respeta nuestra libertad, que es un amor que no controla, sino que acompaña y eleva. Además de esto, Francisco en el documento usa imágenes hermosas para expresar este amor. En el numeral 114 dice que Dios nos ve como una madre que nunca olvida a su hijo, o como un enamorado que lleva a su amado tatuado en sus manos. Esto es un amor tan profundo que nada puede moverlo. En el numeral 116 también encontramos que nos recuerda que este amor no aplasta ni margina, sino que cura, eleva y promueve. Es un amor que nos invita al diálogo sincero, incluso a expresar nuestras dudas y preguntas, porque Dios siempre busca nuestra reconciliación con Él y con todos los que están a nuestro alrededor. Así es. Ahora, la segunda verdad es que Cristo te salva. En el numeral 118, Francisco nos dice que los brazos abiertos de Jesús en la cruz son el signo más grande de su amor. Es un amor que no se queda en palabras, sino que se entrega por completo. Y lo más hermoso de este sacrificio no solo fue el evento del pasado, sino que más bien Cristo hasta ahora nos sigue salvando. Y esto lo menciona el Papa en el numeral 119. Cristo nos sigue liberando del pecado, nos sigue liberando de la tristeza y el vacío interior. Su amor nos restaura una y otra vez, y yo creo que el mejor consejo que tengo ahorita para todos es que cada vez que nos sintamos solos, aferrarnos 100% a Él, y creo que allí es donde se encuentra mucha paz y tranquilidad dentro de todo lo malo. También es importante, como el Papa nos llama, a no quedarnos en el suelo después de caer. En el numeral 120 dice que la verdadera caída es no dejarnos ayudar.
ya que Cristo siempre está dispuesto, así como decía Adriana, a ayudarnos y a no sentirnos solos. Él nos va a levantar abrazándonos con ternura y renovándonos con su infinito amor. Yo creo que este perdón y salvación son un regalo gratuito. En el numeral 121, Francisco enfatiza que no podemos ni debemos pagarlo, solo necesitamos recibirlo con gratitud, energía, confiando en que Cristo nos amó primero. Ahora bien, ¿ustedes saben cuál es la tercera verdad? Sí, ¿Cuál es la tercera verdad? Él vive. Él vive. La tercera verdad es que Él vive. En el numeral 124, Francisco nos advierte contra la idea de ver a Jesús solo como un recuerdo del pasado, sino más bien que Él siempre está vivo, lleno de gracia y poder, y además actúa en nuestras vidas aquí y ahora. Al ver esto, básicamente cambia todas las perspectivas que veníamos trabajando un poco. En el numeral 125, el Papa nos recuerda que con Jesús vivo nunca estamos solos. Él está presente en cada momento, como lo estamos justamente conversando durante este podcast, llenándolo todo con su luz y dándonos un horizonte siempre nuevo. Es que esta verdad nos da esperanza. Francisco dice que Jesús, al estar vivo, garantiza que el bien puede triunfar en nuestra vida. Incluso nuestros cansancios y luchas tienen sentido porque estamos aferrados a alguien que venció el mal y la muerte. Este es un mensaje básicamente de mucha alegría y fuerza, sobre todo fuerza. En el numeral 129, el Papa nos invita a conversar con Cristo vivo, a dejar que esta experiencia transforme por completo nuestra vida y nos impulse a compartirla con otros jóvenes. Al hablar de estas tres verdades, las cuales son Dios te ama, Cristo te salva y Él vive, nos conduce básicamente al Espíritu Santo. En el numeral 130, Francisco nos dice que el Espíritu Santo mantiene viva toda esta experiencia de salvación y también nos llena de amor, luz y fuerza, que son las cosas que caracterizan a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, es muy hermoso cómo el Papa describe el papel del Espíritu Santo. En el numeral 131 dice que el Espíritu no nos quita nada, sino que nos ayuda a encontrar lo que realmente necesitamos. Nos impulsa a vivir con esta intensidad, con esta pasión, pero en camino de que nos dé esa verdadera plenitud. Y es que el amor a Dios transforma toda nuestra vida. En el numeral 132, el Papa cita un poema que nos invita básicamente a enamorarnos de Dios, porque Él nos enamora, define quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. El Espíritu Santo nos llena de ese amor que da sentido a todo. Y finalmente, en el numeral 133, Francisco dice que quienes confían en el Señor son como los árboles plantados junto a la corriente de agua, que nunca temen de calor ni se marchitan. Es una imagen de fortaleza y esperanza para todos y cada uno de los jóvenes que estamos en este mundo. Entonces, vamos con la conclusión del capítulo 4. Básicamente, este capítulo es un recordatorio para todos de las tres grandes verdades que sostienen nuestra fe. Dios nos ama, Cristo nos salva y Él vive. Son verdades que transforman nuestra vida y nos invitan a vivir con esperanza y alegría. También nos llama a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que nos impulsa a vivir con pasión, a buscar la verdad y a encontrar nuestra misión en el mundo. Así es, con estas tres verdades como base podemos saber que siempre vamos a tener con quién enfrentar estos desafíos y que nunca vamos a estar básicamente solos. Como dice Francisco, dejemos que el amor de Dios nos renueve y que la luz de Cristo nos guíe en cada paso. Ahora bien, para terminar este episodio, vamos con el capítulo 5, el cual tiene como nombre Caminos de Juventud. Bueno, básicamente en este capítulo Francisco nos plantea una pregunta clave. ¿Cómo se vive la juventud cuando permitimos que el Evangelio ilumine y transforme nuestra vida? En el numeral 134, él mismo va recordándonos que la juventud no es solo una etapa, sino que es un regalo. Y ahora cito, ser joven es una gracia, es una fortuna, cierro cita. Pero ¿cómo nosotros los jóvenes podemos aprovechar este regalo? Bueno, yo creo que es ahí donde entra lo que menciona el Papa Francisco en el documento,
tiempo de sueños y de elecciones. Él básicamente nos invita a ver la juventud como un tiempo único, lleno de sueños y de decisiones sobre todo. El numeral 137 destaca que esta etapa es una mezcla de inquietud y de asombro. Un tiempo para construir nuestra autonomía sin perder nuestras raíces. Es muy interesante cómo Francisco relaciona la juventud con la inquietud. En el numeral 138 menciona que esta insatisfacción puede ser una luz que nos impulsa hacia una misión. La juventud no se trata de estar cómodos, sino de asumir riesgo y buscar nuestras verdaderas vocaciones. Y es que ser joven implica tomar decisiones valientes. En el numeral 140, Francisco nos advierte contra el miedo a lo definitivo, que paraliza mucho a los jóvenes. El miedo a no saber si las elecciones que están tomando en una época que se siente muy importante van a marcar su vida y esto hará que fracasen en el mismo camino. ¿Qué mejor momento que apostar por nuestros sueños que cuando estamos jóvenes, si es el momento justamente en el que podemos arriesgarnos por cada uno de nuestros sueños? Y es que esas son las ganas de vivir y de experimentar, que es lo que menciona Francisco, que reconoce que los jóvenes tienen un deseo natural de vivir intensamente este presente. En el numeral 144 nos dice que disfrutar de los pequeños regalos de la vida es parte de agradecerle esto a Dios. Bueno, esto es un gran recordatorio para todos. Perdón. Dale. Bueno, esto es un gran recordatorio para todos. En el numeral 146 se nos anima a valorar cada momento y a disfrutar de la belleza de la vida siempre con gratitud, siempre agradecidos, pero también a no caer en el desenfreno vacío. El equilibrio es muy importante para así poder vivir plenamente el presente con propósito y alegría. A mí en lo personal me impactó muchísimo lo que fue la historia del cardenal que menciona el Papa en el numeral 148, donde incluso en el medio de un campo de concentración decidió vivir el presente con amor y entrega total. Es un ejemplo poderoso de cómo enfrentar los desafíos con esperanza. Ahora bien, la amistad con Jesús es el núcleo de este capítulo. En el numeral 150, Francisco nos dice que solo es en esa relación donde podemos experimentar la verdadera plenitud de la juventud. Esta es una perspectiva bastante consoladora. Jesús no es solo un amigo fiel, sino que está siempre dispuesto a caminar con nosotros. En el numeral 154 se nos asegura que incluso si nos alejamos, Él permanece fiel siempre esperando nuestro regreso. Además de que la oración juega un papel fundamental en esta amistad, ya que en el numeral 155 Francisco describe la oración como una aventura que permite entrar en la profundidad del amor de Cristo. También lo podemos ver como un diálogo que más allá de hablar, se vive como una conversación, una experiencia que une y transforma la vida y la manera en la que podemos ver a Cristo. Esto se trata del crecimiento y la maduración, que es lo que nos habla Francisco, que nos desafía a crecer y a madurar, valga la redundancia, sin perder lo mejor de la juventud. En el numeral 158 dice que la fuerza de los jóvenes está en buscar el Señor y guardar su palabra. Yo siento que el Papa nos invita a integrar ambas cosas. En el numeral 160 nos anima a madurar sin perder la apertura a la fascinación por lo infinito que se mantiene durante esta etapa de la juventud. Es un llamado a crecer, pero manteniendo viva nuestra capacidad de soñar y amar. Y también es un recordatorio de que la santidad no es copiar a otros. En el numeral 162, Francisco nos dice que debemos encontrar nuestro propio camino, siendo auténticos y dejando una marca única en el mundo. Eso es lo que realmente nos hace santos. Yo creo que otro punto fundamental son las fraternidades o las sendas de fraternidad. En el numeral 163, Francisco nos recuerda que el amor fraterno es esencial para nuestro desarrollo espiritual. ¿Cómo ven esta conexión entre juventud y comunidad? Pues como tú lo dices, es fundamental. La juventud no puede vivirse en soledad. En el numeral 166, el Papa Francisco nos advierte contra el aislamiento y nos anima a soñar juntos,
a mirar grandes horizontes unidos, porque solo así realmente podemos experimentar la verdadera felicidad. Además, el Papa destaca la importancia del perdón y la reconciliación. En el numeral 165 dice que debemos ver en los demás la imagen de Dios, incluso cuando nos lastiman, cuando nos hieren. Esa capacidad de amar y perdonar es la clave para construir una comunidad sólida. A veces es un poco difícil perdonar a las personas que nos hieren, Sí. pero realmente es necesario, porque vivir con rencor y con odio en nuestro corazón nos hace más daño a nosotros mismos que a la otra persona. Y aparte no nos permite avanzar. Exactamente. Mientras que la otra persona está feliz, tú sientes odio, sientes rencor, estás triste, así que bueno. Tienes el alma envenenada. Entonces, Francisco también nos llama a ser agentes de cambio. Eso es un cambio, empezar a ver a aquella persona que nos haya herido, que nos haya roto el corazón de una forma diferente y no precisamente desde los sentimientos malos. En el numeral 168 nos invita a ir más allá de nuestros grupos y a comprometernos en la sociedad luchando por el bien común. Yo siento que esto Francisco no lo puede dejar más claro. En el numeral 169, el Papa habla de la importancia de construir la amistad social, superando las divisiones y trabajando juntos, ya sea por una paz duradera, que puede ser una tarea difícil, pero que es necesaria para poder vivir en armonía. Y esto es hermoso, o sea, este compromiso es hermoso, porque yo creo que transforma a los que reciben y ayudan a los que ofrecen. En el numeral 171, Francisco dice que al servir a los demás aprendemos y maduramos, descubriendo valores profundos en este largo proceso. Finalmente, en una de las últimas partes se mencionan a los misioneros valientes, que en el numeral 175 se nos dice que nuestro testimonio debe ser más allá que las palabras, deben ser una vida vivida. Y es que esto básicamente nos invita a todos a ser coherentes. En el numeral 177, un poco después del numeral que acaba de mencionar Nosvik, Francisco nos anima a llevar el Evangelio a todas partes, incluso a las periferias, compartiendo así la alegría de Cristo con quienes nos rodean. Y para dar continuidad a este punto, en el numeral 178, el Papa nos recuerda que no podemos esperar a mañana, porque somos el ahora de Dios, llamados a transformar el mundo con nuestra energía y creatividad. Siento que esto es un mensaje bastante poderoso y esperanzador. Ahora, para ir concluyendo este quinto capítulo, tenemos que Jesús, o sencillamente el Papa, nos muestra que la juventud es un tiempo de soñar, de tomar decisiones y compromisos, pero no por ellos debemos de dejar de tener metas, porque es una etapa de vivir plenamente construyendo un mundo mejor desde la guía o el amor de Cristo. También es un recordatorio de que no estamos solos, a pesar de que en ocasiones nos podamos sentir así. Jesús siempre va a caminar con nosotros, dándonos la fuerza para enfrentar los desafíos y la alegría para compartir nuestra fe. Así que jóvenes, no tengan miedo a arriesgarse, de vivir con esta intensidad y de entregarse al servicio de los demás. Como dice el Papa Francisco, sean protagonistas del cambio. Y es así, muchachas, como llegamos al final de este capítulo. Hemos recorrido juntos los 5 primeros... Y es así, muchachas, como llegamos al final de este episodio. Hemos recorrido juntos los 5 primeros capítulos de Christus Vivit, una exhortación apostólica llena de amor, esperanza y llamados a la acción para los jóvenes y también para toda la iglesia. Estos capítulos nos han recordado verdades esenciales que iluminan nuestra vida. Comenzamos con el mensaje central, y es que Cristo vive. Es la buena noticia que cambia todo. En el primer capítulo reflexionamos sobre cómo la palabra de Dios siempre ha mirado a los jóvenes con esperanza, mostrándonos que Dios llama y confía en cada uno de nosotros los jóvenes, como lo hizo en su momento con David, Samuel y María, para afrontar grandes problemas indiferentemente de la edad que tengamos. Claro, y después, en el segundo capítulo, vimos que Jesús
es el ejemplo perfecto de la juventud vivida con propósito. Su vida nos inspira a ser auténticos, a no escondernos y a responder a nuestras vocaciones con valentía, como él hizo desde su adolescencia hasta la cruz. Siguiendo este pequeño resumen, podemos ver que en el tercer capítulo recordamos que los jóvenes no son solo el futuro, sino el presente. Francisco nos invita a tomar las riendas de nuestras vidas, a soñar en grande y a no permitir que los problemas o el miedo nos paralicen. Los jóvenes tenemos la fuerza necesaria y transformadora que el mundo necesita ahora. Ahora vamos a recordar las 3 verdades fundamentales que visualizamos en el capítulo 4, ya que estas son: Dios nos ama, Cristo nos salva, sí, Él vive. Estas verdades nos llenan de esperanza y nos invitan a profundizar nuestra relación con Jesús, que nos acompaña en cada paso de nuestro camino. Claro, y finalmente en el quinto capítulo, Francisco nos habla de los caminos de juventud. Es un llamado a vivir esta etapa con intensidad, con un tiempo para soñar, decidir y actuar. Nos invita a no temer a los desafíos y a disfrutar del presente con gratitud, a construir una vida en amistad con Cristo. Estos 5 capítulos son una gran guía para vivir nuestra juventud con propósito y valentía, reconociendo que Dios camina de la mano con nosotros y que Francisco nos invita a animarnos y a ser los protagonistas de nuestras vidas y construir un mundo mejor desde nuestra fe y valentía que tenemos como jóvenes. Así que amigos, los invitamos a que no tengan miedo a arriesgarse, no tengan miedo de soñar en grande y sobre todo de comprometerse con el bien común. Como lo dice el Papa Francisco, ustedes son la obra de Dios. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando juntos esta maravillosa exhortación. Hasta pronto.